El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este quinto domingo de la Pascua del tiempo ordinario, volvemos al cenáculo, en el corazón de la última cena, cuando Judas desprecia el último intento de Jesús porque reconsidere. Esto es muy lindo, no voy a hacer un apéndice de la homilía sobre esto porque sería muy largo, pero Cristo es la manifestación de la misericordia del Padre, y la misericordia del Padre respeta nuestra libertad. Dios no me obliga a ser malo, no digo lo contrario porque es natural, naturalmente deberíamos ser buenos. Y por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1857, nos recuerda las condiciones del pecado mortal. Para un pecado mortal, dice el 1857 del Catecismo de la Iglesia Católica, uno tiene que hacer a la vez tres cosas: hacer algo que sea pecado, comúnmente llamado materia; saber que eso es pecado, conocimiento; y tercero, querer hacerlo, consentimiento, la voluntad. Tantísimas veces en América, aquí en Argentina, viene la gente y dice: Padre, me acuso de lo que no sé. ¿Cómo lo metemos eso en el 1857? O no fui a misa porque me quebré la pierna. El tema voluntario. Somos imagen y semejanza de Dios, somos libres. Y Jesús respeta también la libertad de Judas. Y entonces le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Pero le da el lugar que tiene como apóstol, e inclusive lo distingue, como se hacía en ese momento, con un poquito de pan, unta la salsa y se le daba al convidado preferido. Y Cristo le da hasta ese gesto, pero queda en la voluntad de Judas. En ese corazón, en esos sentimientos fuertes de la última cena: uno de ustedes me va a entregar, toda la presión que seguramente sentían por el asedio que estaban haciendo de Jesús, tiene este pequeño diálogo que con justicia se llama el testamento de Jesús, que nos trae la perícopa del Evangelio de hoy. Pronto Dios va a glorificar a su Hijo, dice Jesús. Hijitos, me queda poco tiempo con vosotros. Y entonces les da un mandamiento nuevo, que es el mismo de siempre, pero dado nuevamente precisamente en esta dinámica de la aceptación, como decimos cada vez en la consagración, cuando Jesucristo era entregado a la pasión voluntariamente aceptada. El amor, el mandamiento nuevo del amor, tiene que ser un mandamiento consciente, voluntario. El evangelista Juan en griego utiliza una palabra, entolén. Entolén, a falta de una palabra mejor en las lenguas vernáculas, se suele traducir por un derivado de la palabra mandamiento. Pero es mucho más que un mandamiento, porque es una doctrina y porque explica una manera de vida. Y por eso nosotros podríamos decir que es un mandamiento don, es un don que Jesús nos hace: amar como Él nos ha amado. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también vosotros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos como a otros. La misión del amor. Es una misión. ¿Qué quiere decir amar a alguien?
decirle todo que sí, decirle todo que no, acompañarlo, no acompañarlo, llevarlo, vieron que es muy genérico. Los mandamientos negativos son muy claros. No matar, no robar, sabemos lo que quiere decir. Pero amar, ¿qué quiere decir? Se requiere precisamente de un ser nuevo, de un estado nuevo, de un ser que pueda ser capaz de ofrecerse hasta olvidarse de sí mismo, como Cristo. Por eso el mandamiento del amor no es nuevo, pero es nuevo la manera. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Lo que iba a realizar Jesús sacramentalmente en la última cena y lo que iba a realizar realmente en el Calvario, donándose todo entero. Por eso nosotros necesariamente nos reunimos en la iglesia para celebrar el misterio pascual en cada Eucaristía, pero toda nuestra vida cristiana tiene que ser una misión, tiene que ser cumplir el mandato de Cristo, entolén, que más allá de una misión es una manera de ser nueva del cristiano en el mundo y en la iglesia. Por eso en este domingo nos acompaña la lectura del Apocalipsis, donde dice que en la Nueva Jerusalén no hay templo, porque el templo es el Cordero, y porque el templo y la acción del templo precisamente es esa comunidad amante que se ha ido identificando a Jesús, no con un voluntarismo heroico, sino con la aceptación libre de este entolén, de este mandamiento, de esta misión, don que nos da el Señor. La comunidad amante reemplaza el templo de Jerusalén, y eso estamos llamados a hacer, amar como Cristo, olvidándonos de nosotros mismos y aprendiendo a dar no algo, sino aprender a darnos a nosotros mismos. La segunda reflexión que podemos hacer también a partir de las lecturas de hoy, en la primera, los Hechos de los Apóstoles, vemos a Pablo y a Bernabé que vienen del viaje de Grecia, de Licaonia, y allí la preocupación de Pablo es dejar bien establecidas las comunidades. Y como siempre hay un poco de continuidad y hay un poco de novedad. Cada comunidad judía de la diáspora tenía su grupo de ancianos que en ese sentido los elegían ellos. En cambio Pablo pone una novedad. Los ancianos no los elige la comunidad, sino que los ancianos los elige el apóstol fundador. Eso es lo que nosotros vivimos en la iglesia y eso es lo que se quiere de alguna manera repristinar en conceptos como comunión, sinodalidad. ¿Por qué? Porque cada comunidad tiene derecho a tener su rostro propio, su fisonomía. Hoy podemos decir también a la luz de las iglesias orientales y de la realidad también de Occidente, tenemos iglesias con cultura propia, con lengua propia, tenemos iglesia también con características propias. Y eso es muy válido, pero no nos tenemos que olvidar de la comunidad amante a la cual nos proyecta el Apocalipsis, y precisamente también tenemos que saber integrar la catolicidad, como decía un teólogo von Balthasar, una iglesia sinfónica, no una iglesia con solistas, no un instrumento por más virtuosismo que se tenga tocado solo, sino un instrumento en el conjunto de los otros instrumentos. Por eso la necesidad de los apóstoles de establecer en las iglesias los ancianos, es decir, los presbíteros, y no visto como algo de controlar o algo de limitar la individualidad, sino el llamado a la catolicidad, katáholon en griego, según la totalidad de la Iglesia. Y esto es lindo meditarlo porque providencialmente son las lecturas propias de este quinto domingo, donde asume el ministerio petrino, donde comienza el ministerio petrino nuestro Papa León XIV.
vamos a pedir por él en esta Eucaristía. Y yo quisiera leerles un trocito de la oración que el cardenal Tagle, antes lo hacía el cardenal decano, el cardenal Tagle le va a poner el anillo del pescador en la mano del Papa, y entre otras cosas va a decir en latín: hoy sucedes al beato apóstol Pedro en el episcopado de esta iglesia que preside la comunidad de unidad según la enseñanza del beato apóstol Pablo. Que el espíritu de amor derramado en nuestros corazones te llene de fuerza y mansedumbre para que custodies con tu ministerio a los creyentes en Cristo en la unidad de la comunión. Qué párrafo denso, tiene todo lo teológico y tiene todo lo práctico pastoral. Vamos a pedir eso para el Papa León y vamos a pedir la gracia también nosotros de vivir nuestras características propias, nuestra singularidad a la iglesia que pertenecemos, a la espiritualidad, la cual nos nutre y nos acompaña en el camino de la vida, pero todos en la comunidad grande de amantes, de discípulos de Cristo, que queremos tomar en serio el entolén, el mandamiento, el don del amor de Dios, que tenemos que vivirlo como Jesús lo vivió. Encomendémonos a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios, y pidamos que todos, congregados en la misma fe, en la enseñanza de Cristo, bajo el báculo del sucesor de Pedro, como dice la oración del anillo, sucede al apóstol Pedro, en la continuidad de una sucesión en la cual el anterior fue Francisco y el que siga Dios dirá, pero cada uno de ellos sucede al apóstol Pedro para confirmarnos en la fe del Cristo resucitado que dio su vida por nosotros y que nos manda amarnos los unos a los otros para que el mundo pueda reconocer a la única iglesia de Dios, que es la que vive en el amor y del amor de Dios. Que así sea.